Dicen que la vergüenza, cuando se hace pública, duele 10 veces más. Ese día, la luz de la mañana atravesaba los ventanales altísimos del Silverwood Executive Training Academy, proyectando sombras de mármol sobre el suelo pulido. Ella apenas se atrevía a levantar la vista. Su camisa blanca tenía un doblez visible, como si hubiese pasado semanas guardada en un cajón, y su pantalón gris le quedaba demasiado grande, heredado de alguien que ya no estaba. El modesto cuaderno sobre la mesa la separaba del resto. Un cuaderno barato, de esos que se compran en una papelería de barrio. Alrededor de ella, los compañeros llegaban envueltos en perfumes caros, relojes de oro y chaquetas a medida. Sus risas retumbaban bajo los techos altos, llenando el aula de un perfume a privilegio que casi asfixiaba. Era un mundo que no la quería. Fue entonces cuando Taylor Belmont entró con su paso seguro. Tan seguro que casi devoraba el espacio. Su padre, presidente del consejo de la academia, le había regalado el poder y él lo llevaba colgado del cuello como una medalla. Taylor clavó los ojos en ella, su sonrisa torcida brillando como un cuchillo. ¿Y esto?, exclamó con desprecio, alzando la voz para que todos pudieran oírlo. ¿Alguien ha dejado entrar a una madre perdida? Un silencio helado recorrió la sala. Después, las carcajadas estallaron, rápidas y crueles como un vaso roto. Una chica de bufanda de seda se inclinó hacia su amiga. Pensé que era la señora de la limpieza, murmuró, y las dos rieron con un veneno que quemaba. Nadie dijo nada para detenerlos. Ningún profesor, ningún alumno. Ni siquiera el profesor Medina, testigo habitual de estas bromas crueles, tuvo valor de intervenir. Las miradas se clavaron en ella como clavos ardientes. Ella bajó la cabeza, el bolígrafo todavía moviéndose sobre la hoja. Su mente flotaba lejos, muy lejos, a kilómetros de allí, como si escuchara, en el eco de su memoria, la voz de su padre entrenándola años atrás. En un modesto piso de Chamberí, cuando te humillen, no respondas con rabia. La dignidad no se negocia. Hija, la dignidad. Ella se aferró a esa palabra. Como un náufrago, durante la pausa, se acercó a la máquina de bebidas, intentando sacar una botella de agua con unas monedas arrugadas. Su mochila desgastada colgaba de un hombro, testigo mudo de la pobreza que la perseguía. Un grupo de chicas se apartó de la máquina, observándola con sonrisas afiladas. Una de ellas, Clea, con un pendiente de diamante, se le acercó con falsa dulzura. «Cariño, ¿no sabes usar esto? Déjame ayudarte, pobrecita», pulsó un botón. Y de la máquina cayó una lata de refresco. La sostuvo ante ella como si fuera un trofeo. «Toma», dijo con sorna, «esto es caridad. La próxima vez, mejor usa el grifo». Las risas la envolvieron como una nube de veneno. Ella la miró, sin parpadear, y dejó la lata sobre la máquina con un gesto sereno. Sus ojos se cruzaron con los de Clea apenas un segundo, firmes, inquebrantables. Antes de marcharse, no dio explicaciones, no pidió permiso. Simplemente caminó con pasos suaves pero decididos, mientras las carcajadas quedaban atrás como agujas en el aire. En el fondo del aula, cuando el profesor retomó la clase, el ambiente había cambiado, más denso, más sucio. Nadie la miraba, ya como una compañera, sino como un intruso. Un error que se había colado en su templo de privilegios. Ella guardó silencio, pero el dolor le quemaba la garganta. Pensó en la niña que había sido, viajando en los autobuses rojos de Madrid, soñando con un futuro digno. Pensó en su madre, en los turnos interminables, en las noches de insomnio. ¿Por qué sigo aquí?, se preguntó. Pero conocía la respuesta. Había aprendido desde pequeña que ceder no era opción, que incluso cuando la voz te tiembla, debes seguir de pie. Cuando el timbre anunció el final de la sesión, ella se levantó con la cabeza gacha. Sintió 1000 ojos siguiéndola. Y entonces, como un susurro, la memoria de su padre volvió a resonar. El orgullo no se quiebra por fuera, solo si tú lo abandonas. Ella apretó los dientes. No permitiría que Taylor le robara ese orgullo. Ni hoy, ni nunca. La puerta del aula se cerró tras ella. El eco rebotando en los pasillos de mármol. El día apenas comenzaba, pero su guerra interna ya estaba encendida, latiendo bajo su piel como un tambor de batalla. Y al doblar el pasillo, el sonido de unas risas nuevas la golpeó de frente, como una ola fría. El grupo de Taylor la esperaba. Para la siguiente humillación, ella respiró hondo. Y ahí comienza la verdadera forja de su coraje.
Dicen que la verdadera fortaleza no se grita, se cultiva en el silencio. Para ella, cada día en la academia era como caminar sobre brasas. Desde aquel primer momento, supo que estaba sola. Ningún aliado, ninguna mano amiga, solo la certeza de que cada paso suyo sería observado, juzgado, despreciado. En la cafetería, mientras los demás compartían mesas repletas de bandejas lujosas, ella se sentaba junto a una papelera, con un bocadillo envuelto en papel marrón, pan duro, queso, barato. A veces, se quedaba mirando el árbol que crecía torcido en la esquina del aparcamiento como si la soledad de aquel tronco la comprendiera. Allí, en la corteza retorcida, encontraba un espejo de sí misma. Un chico con un jersey de cachemira la señaló desde lejos. Mírala, murmuró con tono agrio. Ni se atreve a hablar con nadie. Una chica de labios pintados se rió sin disimulo. Normal. A lo mejor no tiene ni para pagar un café, dijo, sosteniendo su vaso de marca con desprecio. Ella escuchó cada palabra, cada cuchillo, pero no alzó la vista. Masticó con calma, aunque su garganta estaba seca y sus manos temblaban. Por dentro, una voz vieja y familiar la sostenía: no alimentes el odio. El odio te consume más rápido que la pobreza. Era la voz de su madre, tan nítida como si la oyera aún, sentada en la cocina de aquel piso modesto de Chamberí, cuando ella era niña. Por las tardes, se refugiaba en la biblioteca. Elegía siempre la última mesa, aquella más cercana a las estanterías polvorientas, para no estorbar. Abría su cuaderno y escribía. No apuntes de clase, no ejercicios académicos, sino pensamientos íntimos. Dolor, dudas, fragmentos de sueños rotos. Una tarde, mientras el sol atravesaba el cristal, recordó aquella vez siendo pequeña, cuando un desconocido intentó llevársela en la calle. Sintió otra vez el pulso del miedo. Su padre había aparecido, de la nada, con una calma feroz, rescatándola en segundos. Desde entonces, ella supo que debía aprender a defenderse, que nadie la salvaría siempre. Y ahí, en la biblioteca, rodeada de risas lejanas, ella decidió que no sería la niña indefensa nunca más. Las horas pasaban lentas. En clase, levantaba la mano y nadie la veía. En el patio, la gente la empujaba sin mirarla. Las profesoras corregían su trabajo casi con lástima, sin sospechar el fuego que crecía dentro de ella. Una noche, incapaz de dormir, caminó hasta el baño de la residencia. Cerró la puerta, encendió la luz amarillenta y se miró al espejo. Vio su reflejo, el cabello algo revuelto, las ojeras profundas, la piel cansada. Sintió como el nudo en su pecho se partía y las lágrimas brotaban, calientes, implacables. Se apoyó en el lavabo y sollozó en silencio. Ni un solo grito, ni un solo quejido. Solo agua salada, corriendo como un río que había estado demasiado tiempo represado. No soy suficiente, pensó. Nunca seré suficiente para ellos. Pero, entonces, algo despertó en su interior. Un latido nuevo. Una chispa. No tengo que ser suficiente para ellos. Solo tengo que ser suficiente para mí. Secó su rostro con la mengue de la camisa. Se miró otra vez en el cristal y por primera vez en semanas, su mirada no era la de una víctima. Era la de alguien que no se iba a quebrar. Al día siguiente, regresó al aula, su cuaderno bajo el brazo, el mismo pantalón arrugado, la misma mochila rota. Los compañeros la miraron con el mismo desprecio, pero ella ya no tembló, caminó recta. Clavando los talones con una firmeza nueva durante el descanso, volvió a escribir. Esta vez, no eran fragmentos de miedo, eran planes, estrategias, recuerdos de todas las lecciones que su familia le había transmitido, cómo detectar mentiras, cómo mantener la calma, cómo pensar 3 movimientos por delante. El coraje no siempre ruge. A veces, se escribe en tinta azul sobre un cuaderno barato. Así pasaron los días, y aunque cada ofensa le dolía como un latigazo, ella comenzó a tejer su propio escudo interior. Dejó que la rabia se asentara en el fondo de su estómago, no para consumirla, sino para impulsarla. Aquella tarde, sentada bajo el árbol del aparcamiento, vio a Tyler cruzar el patio, rodeado de su corte de aduladores. Él ni siquiera la vio, demasiado ocupado en brillar. Ella bajó la mirada hacia sus propias manos, sintiendo un temblor leve. Y se dijo: que se burlen, que me ignoren, que me arranquen la dignidad. Yo la volveré a levantar. El viento movió las hojas del árbol, y el sol cayó sobre su rostro como una bendición olvidada.
Ella respiró hondo con la certeza de que su momento llegaría. Y cuando llegó la llamada para el primer trabajo en grupo con compañeros que ya la habían humillado, ella supo que sería el inicio de otra prueba, estaba lista. A veces la dignidad no se mide por lo que posees, sino por lo que eres capaz de defender. Cuando llegó la primera práctica grupal, la tensión en el aula se podía cortar con un cuchillo. El instructor, un hombre flaco y de mirada nerviosa llamado Profesor Kleene, anunció el proyecto con una voz temblorosa: diseñar un protocolo de seguridad para una corporación multinacional. Aplicando criterios de innovación y eficiencia, los grupos se formaron de inmediato. A ella le tocó con Derek, un estudiante de finanzas con un reloj de pulsera que brillaba más que su inteligencia, y dos chicas que la miraron como si fuera un estorbo, desde el principio. Derek se adueñó de la conversación. Escuchadme, dijo, con ese tono de quien se cree dueño del mundo. Haremos un sistema de tarjetas de acceso, como siempre. Rápido, barato, nadie nos suspenderá. Una de las chicas asintió sin ganas, mientras la otra revisaba su manicura. Ella esperó a que todos guardaran silencio. Y entonces habló: podríamos implementar un sistema de autenticación biométrica en tiempo real, con varias capas de validación, de modo que... Pero Derek la interrumpió con una carcajada. ¿Perdón? ¿Tú has visto demasiadas películas de ciencia ficción o qué? Soltó. Burlón, aquí no estamos jugando a ser James Bond. La risa de las chicas estalló como un golpe seco. Ella tragó saliva. Sintió esa vieja punzada de vergüenza, esa voz interna que decía: calla, no molestes. Pero no, esta vez respiró hondo. Ya existen prototipos funcionales, respondió, firme, y el coste se está reduciendo. Podríamos consultarlo en la oficina de patentes, si queréis. Derek la miró como si ella acabara de hablar en otro idioma. Pero por primera vez no supo qué contestar. Aquel momento, breve como un parpadeo, le dio a ella un atisbo de fuerza. No me van a borrar, se dijo. No esta vez. En casa aquella noche, repasó apuntes, reconstruyó planos de proyectos de su familia y los adaptó a la tarea del grupo. Sus dedos se movían rápido sobre el papel, casi sin descansar. Recordó a su padre mostrándole, cuando era niña, cómo planificar evacuaciones para diplomáticos en zonas de riesgo. Esos recuerdos la sostenían, aunque dolieran. Al día siguiente, en la presentación grupal, Derek intentó acaparar la exposición, repitiendo palabras vacías y clichés de manual. Pero el profesor Kleene lo interrumpió. Señorita Mo, ¿quiere añadir algo? Ella se levantó. Sostuvo la mirada de toda la clase. Propongo un sistema biométrico escalable, dijo con voz clara, integrando huellas dactilares y patrones de voz, enlazado con un software en la nube que actualice perfiles en tiempo real. Un murmullo recorrió la sala como un relámpago. Incluso Taylor, en el fondo, dejó de reír. Podría parecer costoso, continuó ella, pero a largo plazo reduce los robos internos y mejora la respuesta ante emergencias. El profesor Kleene asintió. Impresionado. Me interesa. Síguenle, animó. Por primera vez, ella sintió que la escuchaban, que su voz, su talento, su visión importaban. Era un temblor dulce en su pecho, una chispa largamente reprimida. Pero no todos compartieron esa admiración. Derek salió del aula con la cara roja de rabia. Tyler, desde su silla, le lanzó una mirada envenenada en el patio mientras ella bebía agua del grifo. Escuchó como Taylor murmuraba entre dientes a sus amigos. Esa don nadie cree que nos puede dar lecciones. Habrá que recordarle cuál es su sitio. Ella no reaccionó. Miró su reflejo en el cristal de la fuente. Vio a la misma joven con ropa sencilla, la misma mochila raída, pero ahora algo brillaba en sus ojos. Una certeza de que valía. Más tarde, en otra sesión de estrategia, la retaron a resolver un problema de logística internacional. El reto consistía en mejorar la eficiencia de distribución en 3 continentes distintos. Todos rieron cuando ella se ofreció a presentar una propuesta sin notas. ¿Tú? ¿Sin apuntes? Burló Derek. Por favor, no nos hagas perder el tiempo. Pero ella subió al escenario improvisado, ajustó la correa de su mochila y empezó a hablar. Explicó cómo redes de distribución en triángulo podían reducir tiempos de tránsito, inspirándose en operaciones reales de la Mo Group durante crisis humanitarias en Oriente Medio. Habló de Vancouver, Dallas, Boston. Citó porcentajes, rutas, tiempos. Un silencio reverente se apoderó del lugar. Si queréis, os puedo mostrar los datos, concluyó.
Serena, el profesor Clenny apenas pudo articular palabra. ¿Tienes experiencia previa en logística?, preguntó. Sorprendido, ella ladeó la cabeza, tranquila. Aprendí de la vida real, respondió. Nadie se atrevió a cuestionarla más al salir. Taylor la observó con un brillo oscuro en la mirada. Algo había cambiado. Había perdido su lugar de líder indiscutible. Y en su interior, un resentimiento nuevo comenzaba a crecer, venenoso y letal. Esa misma noche, ella volvió a la residencia. Exhausta pero con una llama encendida en el pecho, apoyó la frente contra la ventana, mirando la calle iluminada. Pensó en su madre, en su padre, en todo lo que habían sacrificado para que ella pudiera llegar hasta ahí. ¿No me van a destruir?, susurró. Este talento, nadie me lo arrebatará. El día siguiente traería desafíos todavía mayores. Un ejercicio de defensa personal, donde no bastaría con palabras, sino con la fuerza real de sus manos y de su coraje. Ella ya estaba lista para pelear. A veces la verdad más poderosa es la que guardas en silencio, esperando el momento exacto para liberarla. La jornada del entrenamiento de defensa personal comenzó con un aire de espectáculo. Era parte del programa de resiliencia ejecutiva de la academia y todos se reunieron en el gimnasio con la emoción de quien va a presenciar una pelea clandestina. El suelo olía a goma quemada y sudor, y el eco de los pasos rebotaba en las paredes. Primero, Taylor se movía con la misma arrogancia de siempre, derribando a dos rivales con movimientos teatrales, presumiendo su fuerza ante la multitud. Pero falló en el último ataque, cayendo de espaldas y maldiciendo. La gente rió con nerviosismo. Luego llegó el turno de ella. Caminó hacia el centro del círculo con una calma sobrenatural. Su expresión era neutra, los ojos quietos, las manos sueltas. Taylor la observó desde la pared con una sonrisa venenosa. Su caerá con un soplido, dijo en voz alta. Buscando las risas de sus amigos, el primer atacante, un tipo corpulento, como un defensa de fútbol, se lanzó con ímpetu. Ella apenas giró el cuerpo, atrapó su muñeca y lo llevó al suelo con una fluidez que parecía coreografía. Un segundo rival intentó sorprenderla por la espalda, pero ella lo frenó con un codazo certero en el pecho. El tercero alcanzó a rozarla, pero ella giró. Atrapó su brazo y lo dobló con una precisión casi quirúrgica. El cuarto, temeroso, ya apenas logró dar 2 pasos antes de terminar boca abajo con el hombro bloqueado. El silencio se tragó el gimnasio. Solo se escuchaba el sonido de las suelas sobre el tatami. En un rincón, el instructor, un exmilitar con rostro de piedra, dejó caer el silbato. Sorprendido, Taylor no sonreía. Sus ojos ardían de rabia, pero algo más estaba a punto de romperse. Al día siguiente, en la explanada del patio, la tensión estalló. Taylor se acercó a ella con paso rápido, los puños crispados. «Me dejaste en ridículo», escupió con la voz cargada de veneno. «Tú no perteneces aquí». Ella no respondió. Sus ojos permanecieron fijos, tranquilos, casi tristes. Taylor la empujó, agarrándole la camisa con tanta fuerza que desgarró la costura. Una tela rota, un instante congelado, y de pronto, la revelación, bajo la blusa de ella, tatuado sobre su piel, brillaba un símbolo inconfundible, un águila envolviendo una espada, el emblema del linaje Mo. Hubo un suspiro colectivo. Un murmullo como un relámpago recorrió a los estudiantes alrededor. Incluso el profesor Clenny, que observaba desde lejos, palideció. «Dios santo», balbuceó. «Elmore». Ella dio un paso atrás, soltándose con la misma serenidad con la que había enfrentado el ataque. «¿Tienes idea de con quién estás hablando?», le espetó una voz grave. Una mujer de aspecto elegante, con un abrigo impecable y tacones afilados, avanzó desde la galería. Era miembro del consejo de administración y llevaba en la mano una carpeta gruesa. «Señorita Mond», dijo en voz alta para que todos oyeran, «tengo entendido que rechazó nuestro programa de mentoría de élite hace unas semanas. ¿Le importaría explicarse?». Ella alzó la cabeza, sin miedo. «No lo necesitaban», respondió con un hilo de voz firme. «Mi padre me entrenó mejor que cualquier mentor». Las caras a su alrededor se tensaron. Taylor retrocedió, confuso. En la memoria de ella, se cruzaron flashbacks de su infancia, entrenamientos al amanecer, simulacros de escolta.
Conferencias sobre seguridad internacional impartidas por su madre en un pequeño salón familiar en Chamberí. Y aquel día, muchos años atrás, cuando un intento de secuestro casi la arrebata de su familia y su padre la rescató sin pestañear, todo eso la había forjado. Todo eso latía en su sangre, el mormón repitió el profesor Kleene, en voz queda, casi con reverencia, la misma familia que protegió la visita de la Casa Real en 2018. Ella sintió. Sin arrogancia, soy hija de esa estirpe, dijo, con la calma de quien ya no tiene que ocultar nada. La multitud quedó en shock. El rumor se propagó como pólvora encendida. Entonces, ella sintió como su dignidad, tantas veces aplastada, volvía a crecer dentro de su pecho, no por venganza, sino por memoria, por orgullo. En ese momento, comprendió que su silencio no había sido cobardía, sino estrategia. Había esperado el momento preciso para mostrar su verdad, igual que su padre le enseñó, golpea cuando nadie lo espere. Y solo si es necesario. Aquel día. Ese golpe no fue con puños, sino con el peso de su apellido. Cuando Taylor quiso protestar, una sombra lo cubrió. Era el director Belmont, su padre, llegando con pasos duros, el rostro desencajado de furia. ¿Quién te crees que eres para ponerle la mano encima a mi hijo?, gritó, con voz atronadora que resonó por todo el patio. Ella giró el rostro hacia él, imperturbable. ¿Estás seguro de que este lugar todavía le pertenece?, preguntó. Con una serenidad que heló el aire. Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Los estudiantes miraron a uno y otro lado, confusos, tensos. En ese instante, un mensajero cruzó la puerta principal, entregando un sobre sellado con urgencia al consejo directivo. La mujer del abrigo abrió el sobre y leyó en voz alta, Silverwold Executive Training Academy, adquisición finalizada por el Grupo Mo. Vigencia inmediata. Un silencio total, ella alzó el mentón. Sintiendo por fin que cada minuto de sufrimiento tenía sentido, ya no era una don nadie. Ya no era la chica con la camisa arrugada. Era heredera de la mayor red de seguridad privada de Europa. Y en su mirada brilló algo que nadie pudo ignorar ahora. Entiendo, pensó, ¿por qué tanto dolor? Era el precio de la fuerza. La muchedumbre retrocedió, abriéndole paso como si se tratara de realeza. Y ella caminó con paso firme. Rumbo a la escalera del edificio principal. Lo que vendría después no sería solo un ajuste de cuentas, sino la verdadera prueba de su liderazgo. Dicen que el verdadero poder no se demuestra gritando, sino cuando un solo gesto tuyo puede cambiarlo todo. Tras la revelación de la compra de la academia por el Grupo Mo, la tensión en Silverwold se cortaba con un suspiro. Los alumnos, acostumbrados a la jerarquía de Taylor y su corte, vagaban por los pasillos con miradas inquietas, murmurando rumores imposibles de detener. Taylor, humillado, no levantaba la cabeza. Su padre, el director Belmont, caminaba como un animal enjaulado, incapaz de aceptar que todo su reino había cambiado de dueño. Fue entonces cuando la nueva directiva, representada por una abogada de gesto severo, Alba García, se reunió con ella en un despacho en el ala este. El mismo lugar donde antes la habían menospreciado. Alba dejó un dossier sobre la mesa, documentos oficiales, cifras. Sellos a señorita Mon, dijo con respeto contenido. Su padre dejó instrucciones claras. Usted liderará la transición. Ella respiró hondo, conteniendo la marea de emociones. No era un capricho, no era venganza, era un deber. Entiendo, respondió, su voz tan templada como el acero. Alba sintió. Y deslizó una lista de personal. Habrá resistencia. Algunos profesores son leales a la familia Belmont, advirtió. ¿Qué hacemos con ellos? Ella bajó la vista, pensativa. Recordó todos esos rostros, los mismos que no habían hecho nada cuando la humillaban. Los mismos que callaron. No basta con castigar, pensó. Quiero transformar este lugar. No los despidas, ordenó con calma, pero déjales. Claro que, a partir de hoy, la dignidad será la norma aquí. Alba arqueó una ceja, sorprendida. ¿Estás segura? Sí, afirmó ella. Quiero que comprendan que el respeto no se compra. Se siembra. Mientras tanto, Taylor se debatía en su propio infierno. Veía cómo sus antiguos seguidores lo abandonaban uno a uno, temerosos de perder privilegios. Veía cómo el aura de superioridad que había mantenido durante años se desmoronaba con la misma facilidad con la que uno pisa un vaso roto. Pero Taylor no iba a rendirse sin luchar. Aquella misma tarde intentó convocar a los alumnos más fieles. En un rincón del patio,
Su voz resonaba con un odio desesperado. ¿No lo veis?, gritó, ella no pertenece aquí. Solo es una oportunista con un apellido famoso. Podemos echarla. Pero ya nadie lo escuchaba con la misma devoción. Los murmullos crecían, y entre ellos, una verdad incómoda se instalaba. Ella no había traicionado a nadie, solo había sobrevivido. Fue entonces cuando el profesor Clene se acercó a Taylor. Casi con compasión, «Tu tiempo aquí terminó», le dijo, bajo, para que nadie más oyera, «acéptalo». Taylor apretó los dientes hasta casi sangrar. Esto no ha acabado, le escupió. Mientras tanto, ella reunió a todo el personal y al alumnado en el auditorio. La luz del atardecer atravesaba los ventanales, tiñendo de dorado cada butaca. Todos la miraban. Algunos con miedo, otros con expectativa. Ella subió al escenario. Sosteniendo el micrófono con mano firme, este lugar empezó, durante años, fue sinónimo de privilegio, de arrogancia, de abusos disfrazados de excelencia. Una oleada de incomodidad recorrió la sala. Hoy continuó, su voz ganando fuerza. Comienza un nuevo ciclo. Silverwold será un lugar donde nadie valga más que otro por su apellido o por su cuenta bancaria. Donde cada uno de ustedes podrá levantarse y ser escuchado. Pausa. Su respiración se acompasó mientras miraba los rostros asombrados. Muchos me despreciaron, dijo, sin rencor. Muchos pensaron que yo era solo una sombra. Y no los culpo. Porque aprendí que la verdadera dignidad no se enseña en libros. Ni se compra con títulos. La verdadera dignidad se forja cuando todo el mundo espera que caigas y aún así sigues. En pie hubo un silencio reverente. A partir de hoy, sentenció, quien no entienda eso, no tiene sitio aquí. Un murmullo de respeto emergió del público, tímido primero. Luego cada vez más firme, que ella había cambiado las reglas. Sin violencia, sin amenazas, solo con la certeza de su autoridad moral y de su herencia. Pero en el fondo, dentro de su pecho, una inquietud latía. Sabía que Taylor no cedería tan fácilmente. Sabía que su padre, el director Belmont, intentaría alguna maniobra para recuperar el poder, y que el orgullo herido de tantos privilegiados no iba a sanarse en un solo discurso. Esto es solo el principio, se recordó a sí misma al bajar del escenario. Escuchó los aplausos. No eran atronadores, pero sí sinceros. Un puñado de estudiantes la miraban con una mezcla de admiración y alivio, como si vieran por primera vez un futuro distinto. Ella sonrió, pequeña, contenida. No era felicidad aún, pero sí esperanza detrás. Del auditorio, Alba García se acercó con gesto preocupado. Han detectado movimientos extraños, le dijo en voz baja. Taylor intenta reunir pruebas para desacreditarla. Ella asintió, sin inmutarse. Que haga lo que quiera, respondió. Mi verdad ya no se puede enterrar. Alba la miró con respeto, entonces. Sigue adelante, Sid, afirmó ella, a partir de hoy, cada paso cuenta. La noche caía sobre la academia, y una brisa fresca se colaba por los pasillos, casi como un susurro de renacimiento. Ella alzó la vista. Recordando la frase de su padre, el poder verdadero no teme al caos, lo abraza. Estaba lista para lo que viniera. Porque cambiar las reglas nunca es gratis. Dicen que el verdadero liderazgo no se demuestra con palabras bonitas, sino con decisiones que duelen pero que sanan. La semana siguiente a su discurso, ella comenzó a tomar las riendas de Silverwold de forma real. Cada rincón de la academia parecía resistirse, como si las paredes mismas quisieran rechazarla. Era lógico, durante años aquel lugar había respirado soberbia, privilegio y discriminación. Arrancar esas raíces tóxicas no iba a ser sencillo. Los primeros días, ella caminó por los pasillos, saludando uno por uno alumnos y profesores. Sin distinción. Algunos le devolvieron el saludo con frialdad, otros bajaron la mirada, incapaces de sostener su dignidad rota ante la nueva dueña. Pero ella insistió, porque su liderazgo no iba a imponerse con el miedo, sino con el ejemplo. El profesor Clene, el único que se había atrevido a reconocer su valor desde el principio, fue llamado a su despacho. Ella lo recibió con una sonrisa ligera. Profesor, dijo con voz firme, quiero que sea el nuevo director provisional. Clene se quedó sin palabras, visiblemente emocionado. ¿Está segura?, balbuceó. Yo no. Usted vio potencial, donde otros solo vieron pobreza, lo interrumpió ella. Eso basta para mí. El hombre asintió, conteniendo las lágrimas. Mientras tanto, la familia Belmont movía hilos en la sombra. Taylor, resentido hasta la médula, había logrado filtrar a la prensa vídeos editados.
intentando retratar a ella como una oportunista que había comprado la academia solo para humillarles. Pero algo cambió esta vez. Cuando la noticia falsa empezó a circular, decenas de estudiantes alzaron la voz en redes sociales, contando la verdad, contando cómo ella había soportado insultos, golpes, desprecio, y sin embargo había respondido con coraje y respeto. Ella leyó esos mensajes una noche, sentada en el banco del patio, con la brisa fresca acariciándole el rostro. Sintió un nudo en la garganta, distinto a los de antes. Esta vez no era dolor, era gratitud. No estoy sola, pensó. Nunca más, al día siguiente. Firmó la renovación de becas para estudiantes sin recursos. Aumentó los fondos de ayuda, ordenó revisar los sistemas de denuncia de acoso y estableció un comité independiente para vigilar los abusos de poder. La reacción fue inmediata. Algunos protestaron, diciendo que la excelencia se vería afectada. Ella los miró con una serenidad cortante. No hay excelencia sin justicia, respondió, ni futuro sin respeto. Poco a poco, los muros comenzaron a cambiar, no en el mármol ni en los pasillos, sino en los corazones de quienes antes miraban a los demás por encima del hombro. Un mediodía. Mientras caminaba junto al árbol, donde solía comer su bocadillo en soledad, vio a un chico con ropa modesta, sentado allí mismo. Tenía la mirada perdida, las manos temblorosas, como si no supiera cómo encajar en aquel mundo. Ella se acercó y se sentó a su lado. Sin decir palabra, sacó de su bolso una botella de agua y se la ofreció. El chico la miró sorprendido, casi con miedo. Aquí nadie vale menos, le dijo ella, suave, cálida. Que no se te olvide nunca. El chico asintió y en sus ojos brilló una esperanza tímida. La tarde siguiente, cuando el consejo académico se reunió para aprobar los cambios, la tensión era palpable. Había miembros que no aceptaban el nuevo orden, entre ellos estaba el propio exdirector Belmont, que había logrado colarse como observador, intentando rescatar algo de poder. Esto no es lo que Silverwood representa, gruñó. Usted está destruyendo años de tradición. Ella no se inmutó. Exacto, replicó, firme, estoy destruyendo años de injusticia. Belmont apretó los labios, derrotado. Incapaz de encontrar argumentos, la votación se realizó en silencio, y uno tras otro, los votos favorables confirmaron que ella había ganado no solo la propiedad de la academia, sino la voluntad de su gente. Al salir del salón, el sol ya caía, tiñendo de ámbar las paredes blancas. Ella inspiró hondo, sintiendo que por fin el aire no dolía en sus pulmones. Caminó hacia el aparcamiento, donde la esperaba su marido, junto al SUV negro. Él la recibió con una mirada tranquila, sin palabras, solo con la mano extendida. Ella le tomó la mano, y por un segundo recordó todo lo que había vivido allí: el dolor, la rabia, el miedo, la humillación, y también la dignidad, la valentía, y el renacer. Al final, pensó, no fui la que cambió, sino la que se mantuvo firme cuando subió al coche. Se giró para mirar por última vez el edificio. El águila grabada en su colgante relucía bajo los últimos rayos del atardecer. Sabía que aún habría retos. Sabía que aún quedaban prejuicios por desterrar. Pero en su interior reinaba una paz que no había sentido nunca. Silverwood ya no era el lugar que la rompió. Ahora era el lugar que ella reconstruiría. Y con ello, la historia no terminaba, sino que apenas comenzaba.